En la materia de fotografía vamos a explicar lo que es la teoría del encuadre, la composición y el manejo de la luz. El encuadre. El encuadre en fotografía se refiere a la elección y disposición de los elementos visuales dentro de los límites del visor de la cámara. Es la forma en que el fotógrafo decide componer, presentar la escena a sus espectadores. El encuadre no solo implica decidir qué incluir en la fotografía, sino también cómo organizar y distribuir esos elementos dentro del espacio visual. Les explico aquí lo que es un encuadre horizontal. El encuadre horizontal, la cámara reposa horizontal, capturando la amplitud del paisaje en escena. La cámara debe estar todo el tiempo así. Este es un encuadre horizontal. El encuadre vertical, en cambio, la cámara se alza en disposición vertical, ideal para retrato cuando la altura predomina sobre la anchura. Está claro que el encuadre horizontal es cuando la cámara, tomamos la fotografía con la cámara de esta manera, y vertical cuando viramos la cámara y fotografiamos de esta manera. Hay otro encuadre que se llama el contrapicado. Contrapicado es cuando se eleva desde una posición baja, creando un efecto dramático que destaca la magnificencia del sujeto. De esta manera, más o menos explico que la cámara debe estar de la parte de abajo. El encuadre contraplano. El encuadre contraplano es cuando fotografiamos a dos personas en un diálogo. Tomamos la fotografía y la otra persona sale de espaldas y el objetivo que queremos fotografiar está de frente hacia nosotros. El encuadre abierto incluye un vasto espacio alrededor del sujeto, brindando contexto y resaltando el entorno. El encuadre cerrado, el sujeto ocupa la mayoría del encuadre, eliminando distracciones y concentrando la atención en el sujeto que queremos fotografiar. El encuadre enmarcado, en cambio, este se utiliza en la escena como ventanas, ramas para enmarcar el sujeto, añadiendo profundidad y destacando el objetivo o el objeto principal que estamos fotografiando. El encuadre simétrico coloca elementos en equilibrio en ambos lados del centro, generando una sensación de armonía y orden. Quiero que venga un ratito la cámara para mostrarles lo que es un encuadre simétrico con estas botellas. Este es un encuadre simétrico, donde los tres elementos forman una simetría. Encuadre asimétrico, en cambio los elementos van de manera desigual, la tensión es desigual, una tensión visual desigual. Por ejemplo, le ponemos esta, le quitamos esta botella y le ponemos una más pequeña. O también podemos hacer lo mismo con estos envases. Como ustedes pueden ver, la una es pequeña y la otra es grande y le pongo otra más acá. El encuadre es asimétrico. Son similares, pero la una es más pequeña, dos más pequeña y la una es más grande. El encuadre inclinado. Este encuadre solamente se mueve la cámara, no es un encuadre horizontal ni vertical, sino que lo hacemos a la mitad. Cogemos la cámara de este lado y fotografiamos nuestro objeto para que este encuadre le dé un poquito de dinamismo y movimiento a la imagen. Ahora pasamos a la composición en la fotografía. La composición en la fotografía se refiere a la organización y disposición de elementos visuales dentro de la imagen capturada. Es
Un aspecto fundamental que influye en cómo se percibe y se interpreta una fotografía. La composición abarca decisiones artísticas y técnicas del fotógrafo, incluyendo la disposición de los elementos dentro del encuadre, el uso de líneas, formas, colores y otros elementos para lograr un efecto visualmente atractivo y contar una historia de manera efectiva. La composición exitosa puede hacer que una imagen sea más impactante, memorable y capaz de transmitir emociones o mensajes específicos. Algunos de los principios comunes de composición en fotografía incluye en la regla de los tercios, la utilización de líneas, la simetría, la profundidad de campo, el juego de luces y sombras, entre otros. En resumen, la composición en fotografía es la manera en que el fotógrafo elige organizar y presentar los elementos visuales en una imagen para lograr un resultado estéticamente agradable y comunicativo. La regla de los tercios. La regla de los tercios divide la imagen en 9 secciones. Las 9 secciones deben ser iguales. Se traza 2 líneas horizontales, 2 verticales. Los puntos de intersección de estas líneas son lugares estratégicos para colocar elementos clave de la imagen como el sujeto principal. La simetría se logra cuando los elementos en ambos lados de la imagen son iguales y muy parecidos. Puede ser frontal, lateral y radial. Proporciona equilibrio, armonía visual en la fotografía. Nuevamente pido que venga la imagen para poder, algo similar como dije en el encuadre, vamos a colocar las mismas botellas para mostrarles, ahí hay simetría. Tengo unas botellas de Coca-Cola que también las voy a ubicar de la misma manera para poderles mostrar que es una simetría. La simetría se puede también colocar o se puede captar tomando una fotografía de costado. La puedo tomar de acá o también de frente. Las líneas se utilizan dentro de la imagen para guiar la mirada del espectador hacia el sujeto principal a través de la escena. Las líneas pueden ser diagonales, horizontales, verticales o curvas. Punto de interés: destaca un elemento clave en la imagen que atraiga la atención del espectador y sirva como foco principal. Aquí pongo un ejemplo, un atardecer. Un atardecer, le tomamos una fotografía panorámica, pero sin embargo el sol que está al fondo es el punto de interés de la fotografía. Por lo tanto, el sol nos va a guiar la mirada hacia donde está este punto rojo que forma el sol al atardecer. La profundidad de campo, por ejemplo, controla la apertura del diafragma para crear una profundidad de campo que resalte el sujeto mientras se difumina el fondo. Aquí vamos a mostrar cómo es la profundidad de campo. La profundidad de campo es cuando la imagen se muestra nítida, lo que queremos mostrar, la imagen es nítida y lo demás está desenfocado. Si nuevamente viene la cámara, voy a quitar las botellas. Yo quiero que esta botella se la vea nítida. Por lo tanto, le configuro la cámara y esta botella va a salir nítida,
clara, mientras que el fondo le puedo poner más objetos en el fondo, todo esto va a salir desenfocado, pero yo quiero que esta botella sea lo nítido de la imagen. Esa es la profundidad de campo. Ahora les vamos a explicar la alineación, asegurando que los elementos clave estén alineados de manera efectiva para lograr una composición ordenada y armoniosa, similar a lo que yo hice con las botellas de Coca-Cola. Todas las botellas deben estar alineadas para formar una sola asimetría, una sola alineación de los objetos que queremos fotografiar. Hay una parte importante que encontré en el libro que decía: sin luz no hay fotografía. De ahí la importancia de aprender a dominar la luz. Tipos de iluminación, ya dije, natural, proviene del sol y varía de acuerdo a las horas del día. Mañana y tarde, luces cálidas, difusas y de sombras alargadas. Al mediodía, luz dura, neutra, de fuerte contraste y sombras marcadas. Los amaneceres y atardeceres son las horas preferidas por los fotógrafos para captar sus imágenes. Luz artificial. Esta es una luz artificial. Es originada por el ser humano, puede ser dura, puede ser blanda, según el objeto que ilumina. La luz artificial no cambia y se puede trabajar en cualquier hora del día o cualquier hora de la noche con esta luz artificial. La luz continua puede ser generada por bombillas, ventanas, lámparas LED, luz discontinua. La luz discontinua es el flash de la cámara. Hay otros flash que son más altos y le ayudan para poder tomar la fotografía. Ya, ese es un flash. Ahora las características de la luz: suave o difusa, la de un día nublado o artificialmente con un difusor. Luz dura. La luz dura proviene del sol y de un flash integrado que genera sombras más marcadas. Características de la luz: la luz frontal, que ya había indicado, incide de forma frontal en el sujeto, genera pocas sombras y texturas. Luz lateral. Esta es una luz lateral. En este caso, incide de forma lateral y genera contraste entre la zona iluminada. Y la zona en sombras sirve para resaltar la textura y el volumen. Luz semilateral llega a un ángulo de 45 grados. La ponemos así, más o menos, para que ilumine una parte de arriba. Es una luz semilateral. Cenital y picado, la luz incide desde arriba, genera sombras, marcando mucho contraste. Lo que les había indicado, vuelvo al tacho, es una luz cenital o picado. La luz va de arriba, bueno, ya se apagó el foco. Contraluz, la luz detrás del sujeto. La luz se sitúa detrás de la persona que vamos a fotografiar y frente a la cámara. Resalta la silueta y la forma, ya que gran parte de la información de los tonos medios se pierde. Semicontraluz, en un ángulo aproximado de 135 grados, se utiliza para perfilar el sujeto. Luz de relleno sirve para rellenar las sombras del sujeto principal con el ligero toque de luz. Luz de fondo
es la luz ambiente que encontramos en un entorno naturalmente iluminado.